Nuevamente desde el Congreso de la República, en nuestro programa ¿A quién le sirve su ley? Nos acompaña el doctor Óscar de Jesús Hurtado Pérez, quien es miembro de la Comisión Séptima Constitucional Permanente y pertenece al Partido Liberal. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, William. Un saludo muy especial y un agradecimiento por estar aquí con ustedes. A ver, son muchos los temas que se van a tratar en esta legislatura que comienza y el Gobierno Nacional espera que de algún modo estos proyectos que se va a presentar por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y sus ministros los saquen adelante. Pero sin duda alguna yo diría que el tema más principal, por llamarlo de algún modo, es el tema que tiene que ver con la paz. Usted es miembro de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y ya tiene vasta experiencia, fue ya representante de la Cámara. ¿Qué piensa de lo que está pasando hoy con las FARC y si ve voluntad de las FARC? Vemos, el señor presidente de los colombianos, el doctor Juan Manuel Santos, de algún modo jugó todo su capital político en este proceso. Hay críticos de un lado, del otro, pero los colombianos estamos de algún modo pensando en esa paz que de algún modo le ayudó en ese proceso de diálogo que tiene con las FARC a que hoy se eligiera nuevamente el doctor Juan Manuel Santos. ¿Ve usted que en menos de un año tengamos un proceso de paz sólido y ya de algún modo firmado con las FARC, doctor Óscar de Jesús Hurtado? William, precisamente ayer teníamos una reunión con el señor presidente de la República para hablar sobre la agenda legislativa y también tuvimos la oportunidad de escuchar el discurso, de presenciar el discurso del presidente frente a lo que van a ser estos 4 años, incluido todo el tema que tiene que ver con el proceso de paz. Yo personalmente le he planteado al señor presidente lo que he llamado el Plan A para la paz, que es a través de la justicia social. Ni el presidente ni los colombianos podemos ser presos de La Habana. Y el tema de la negociación es muy complicado, es muy difícil, depende de los colombianos, pero depende también de la voluntad de las FARC. Entonces nos genera mucha desconfianza y nos genera mucha preocupación las actuaciones incoherentes de la guerrilla. Por eso yo le he planteado al presidente el Plan A para la paz, que es buscar que a través de la justicia social avancemos hacia la paz. Obviamente también haciendo esfuerzos para que los diálogos de La Habana fructifiquen, pero es que a veces nos da mucha desconfianza con las posiciones que asume la guerrilla y por eso juntos los colombianos unidos a través de la educación, a través de la equidad, a través de la inversión social queremos avanzar hacia la paz independientemente de que logremos terminar rápido con el proceso político de negociación en La Habana. Ya las mismas FARC han salido a decir que este año no lo ven viable de firmarlo y llevamos mucho tiempo esforzándonos para que eso se dé. Entendemos que es difícil, que el proceso no es fácil, por eso no se ha logrado, porque es muy difícil, pero queremos pedirle al presidente de que invirtamos en justicia social, que es lo que verdaderamente nos garantiza la paz. Lo que pasa es que en campaña se polarizó demasiado el tema de La Habana y de pronto terminamos siendo presos de esa negociación en La Habana, que es importante y que a la cual apoyamos al presidente para que siga insistiendo y apoyamos a los negociadores del gobierno para que busquen la mejor forma y el menor tiempo para lograr una consolidación de esa negociación. Hoy usted, con su perspectiva de representante de la Cámara del Departamento de Antioquia, votaron un sinnúmero de ciudadanos, ¿ve voluntad de las FARC? Porque la voluntad del gobierno la hemos visto, la del mismo Congreso que ha aprobado unas iniciativas que se requieren para poder avanzar en ese proceso de paz, pero ¿ve hoy voluntad de las FARC? Claro, tenemos que aceptar que hay voluntad, porque ellos están sentados a la mesa, porque se ha avanzado como nunca en una negociación, porque se ha llegado a unos términos mínimos, a unos acuerdos en 3 temas fundamentales en La Habana. Entonces nosotros tenemos que seguir creyendo en esa voluntad, si no el gobierno no estaría sentado a la mesa. Sin embargo, como lo dijo el presidente Santos, desde que se iniciaron los diálogos tenemos que tener mucha prudencia, mucha precaución frente a lo que puede ser la posición definitiva de las FARC. Hasta ahora pues tenemos que creer que hay una voluntad, encontramos actos incoherentes como son los actos terroristas y sobre todo en contra de la población más vulnerable, de los niños, de la población civil. También sabemos que eso es un riesgo que asumió el presidente porque se está negociando en medio de la guerra, pero hay que creer en la voluntad,
sabiendo que para negociar se necesitan dos y que no estamos negociando con nuestros amigos, estamos negociando... Ni con angelitos. Ni con ángeles, se está negociando con el adversario, con grupos terroristas, y eso entonces hace que nosotros estemos prevenidos y hace que yo le haya planteado al presidente el plan A para la paz, que es la justicia social. Bueno, hay una gran controversia, no solamente en el Congreso de la República, en el país, los columnistas, mucha gente opina en torno a qué va a pasar con el tema después de que se firme un proceso de paz. ¿Qué van a hacer con estos señores que de algún modo se van a desmovilizar, van a entregar armas? Bueno, son un sinnúmero de cosas las que van a pasar al interior de este proceso de paz, si se culmina con feliz término, que todos los colombianos esperamos que sea así. Pero ve sentados algunos de los distintos miembros de las FARC, no los que tienen delitos de lesa humanidad, no se puede, para que la teleaudiencia entienda que ninguno de ellos que tengan delitos de lesa humanidad pueden llegar al Congreso de la República. Pero ve sentado alguno de esos miembros o aspirando a las gobernaciones o a las alcaldías. ¿Cómo ve ese tema en este punto, que es el punto que va a tratar las FARC? A partir de esta semana lo está tratando. William, precisamente faltan dos temas muy importantes de los cinco planteados inicialmente por el gobierno y por las FARC cuando se sentaron a la mesa del diálogo. El que tiene que ver con las víctimas, que para mí es el tema fundamental debido a que las víctimas deben ser el centro de la negociación. Las víctimas tienen que ser el centro de lo que se viene después en el posconflicto. Entonces ese tema es fundamental, pero también está el otro es el tema de la terminación del conflicto. Ahí hay muchas inquietudes frente al tema de entrega de armas, de dejación de armas, frente al tema de la participación, ya lo ha dicho la Corte Constitucional, frente a lo que puede ser la participación política de las personas que entreguen las armas y que se reinserten en la vida civil. Nosotros tenemos que estar preparados para que ellos hagan política, desde el punto de vista de acatar estándares internacionales de justicia, pero ellos no puede ser extraño para nosotros que ellos vengan a participar en la vida política, porque precisamente una negociación política es eso, es que abandonen la lucha armada, abandonen el terrorismo, abandonen los ataques contra la infraestructura del país y se dediquen al escenario político. Yo creo que es lo que la sociedad espera, que se reinserten a la sociedad, y eso implica también que participen de la vida política. El tema de las víctimas, sin duda alguna, pues es el centro de atención hoy, no solamente en Colombia, sino en el mundo, porque hay mucha gente siguiendo este proceso de paz, que es el más antiguo en toda la historia del mundo. Pero uno o nosotros, los colombianos del común y corriente, y nos escriben diariamente, no solamente al canal, sino al programa ¿A quién le sirve su ley? El tema es cómo van a reparar más de 5 o 6 millones de víctimas. Eso es una cosa, yo no diría que imposible, pues casi imposible, porque vimos un proceso de paz con las autodefensas de Colombia y no han reparado a nadie. ¿Cómo van a reparar más de 5 millones de personas, doctor Oscar Iván Hurtado? Bueno, William, nosotros escuchamos de manera muy atenta al presidente Zapatero cuando estuvo acá contándonos la experiencia que tuvo en España. En España, perdón, sí. Y con él coincidimos en que el centro de esta terminación de la guerra tienen que ser las víctimas. No podemos decir que no se ha reparado a nadie, el gobierno... No, perdóneme que le interrumpa, doctor Oscar de Jesús Hurtado, no me refiero al tema que no hayan reparado a nadie, pero por ejemplo en el proceso de los paramilitares, yo que seguí tan de cerca estos procesos, no han reparado a nadie. Si le han reparado 10, no han reparado 20 personas. ¿Cómo van a reparar más de 5 millones de víctimas de las FARC? El Partido Liberal propuso la ley de víctimas como una aproximación al inicio de ese compromiso que tenemos de justicia y reparación para las víctimas del conflicto, de todo tipo de conflictos, desde conflictos generados por los grupos paramilitares como los grupos de las guerrillas de las FARC y el ELN. Nosotros tenemos que hacer unos grandes sacrificios desde el punto de vista, o no sacrificios, inversiones desde el punto de vista presupuestario, económico. O sea, no podemos pretender cambiar la situación de abandono en que han estado las víctimas sin que haya sacrificios por parte del erario público, del presupuesto, de las mismas personas que tributan. Aquí tiene que haber un mayor nivel de tributación para que haya unos recursos importantes y logremos entre todos, no solo de los victimarios, sino por el Estado, por el Congreso, entre todos, construir un proceso donde podamos lograr esa reparación, que es un reto, como usted lo ha mencionado, muy grande debido a la gran cantidad de víctimas que se han acumulado a través de toda esta época del conflicto. Precisamente ahí se evidencia muchísimo más
la necesidad de que haya una salida negociada del conflicto para que no haya más víctimas y podamos reparar a todos aquellos que han sido víctimas de este conflicto que a todos nos preocupa. Vimos en el pasado cuatrenio, en la pasada legislatura, cómo no se pudo sacar la reforma a la salud adelante. La idea que nosotros tenemos con este programa es de que la gente se dé cuenta qué se está haciendo con las normas que se aprueban al interior del Congreso de la República y a qué tienen derecho los colombianos. Creo, y muchas de las posturas y las posiciones de muchos de los sectores en el país ven que la salud está en cuidados intensivos. Tenemos un grave problema en la salud de nuestro país. La reforma pasada no se pudo sacar adelante por algunos inconvenientes. ¿Qué le podemos decir a los colombianos en torno a esta reforma que va a llegar a su comisión, a la comisión séptima, y que posteriormente va a llegar a las plenarias? ¿Va a tener la posibilidad la salud de que no sea un negocio como hoy es un negocio, sino que realmente los colombianos podamos acceder a la salud en nuestro país? Bueno, ese es un tema fundamental. El gobierno, el Congreso anterior se esforzó en hacer dos reformas a la salud. Una estatutaria para que permitiera que la salud fuera refrendada como un derecho fundamental. Recordemos que se logró y en estos momentos, a diferencia de otras épocas de la historia del país, reconocemos que la salud es un derecho fundamental y a partir de ahí mirarla como eso precisamente, no como un negocio, sino como un derecho fundamental. Le corresponde a este gobierno y a este Congreso avanzar en la reforma a la salud para que podamos lograr servicio con mucha cobertura, con suficiente cobertura, pero además con la calidad y la oportunidad que se requiere. Ese es un reto en el cual vamos a empezar a trabajar desde ya, donde vamos a tener que escuchar muchas posiciones desde el sector de la salud, desde las mismas instancias del gobierno. Los usuarios. Los usuarios, que es lo más importante. No es fácil conciliar tantos intereses, pero en el caso particular mío, y hablo desde mi opinión personal, yo estoy de acuerdo en que se eliminen todas esas intermediaciones, sobre todo en la administración de los recursos. Perdóneme que le interrumpa, doctor Oscar de Jesús Hurtado, pero yo creo que ahí ha estado el gran problema de la salud, en esa intermediación que de algún modo los que quieren pescan en río revuelto, es más o menos lo que le entiendo. Sí, yo pienso que la salud no debe mirarse como un negocio, que la salud no debe tener las EPS como intermediarios y como unas empresas que están mirando cómo generan muchísimas utilidades, que es lo único que les interesa, y entonces debemos mirarla desde el punto de vista del usuario. Ese es el reto que tenemos, eso es lo difícil también, porque sabemos que se mueven demasiados intereses, pero insisto, en el caso personal mío que estoy en la Comisión Séptima, yo eliminaría la intermediación de las EPS, es mi propuesta, para que podamos hacer que los recursos fluyan de manera eficiente, pero que además lleguen a lo que tiene que ser una prestación de un servicio de salud con calidad, sin exclusiones. Hoy en día es muy difícil acceder a una salud de manera oportuna, ya sabemos todo lo que ocurre con el paseo de la muerte, ya sabemos las dificultades para que algunos sectores de la población sean adecuadamente atendidos. Entonces ese es un reto importante. Yo creo que la vez pasada se intentó algo, no se pudo llegar a un acuerdo, vamos a intentarlo en este Congreso de la República, que Colombia tenga la reforma a la salud que se merece, sobre todo privilegiando la salud pública, la prevención, la atención primaria, pero también logrando que se pueda atender la enfermedad en los sectores de la población que más lo necesita. Doctor Hurtado, de algún modo todos los colombianos pues necesitamos necesariamente de llegar a los centros médicos, a los hospitales, a las clínicas, pues por obvias razones, esto es un sistema, pero da tristeza cómo hay personas que se mueren en las puertas de los hospitales. En esa reforma que va a presentar el gobierno, de algún modo, ¿hay ya han habido acercamientos con ustedes para que se medie en la presentación del articulado de ese proyecto, o va a llegar a la comisión y ustedes ahí van a empezar a tener propuestas? ¿Y qué ambiente tiene la propuesta que usted acaba de señalar de eliminar las EPS del tema de la reforma a la salud? No, le hemos entendido al señor presidente que la idea es que el gobierno presente una propuesta con unas consideraciones desde el punto de vista del gobierno y que nosotros podamos ayudar en la construcción de esa gran reforma desde el punto de vista del congresista como tal, que representamos los intereses de la gente. Entonces ahí va a ser muy interesante el escenario de discusión y de diálogo para que podamos lograr
insisto, lo mejor para los colombianos. Hoy en día tenemos muchos problemas en lo que tiene que ver con la atención, usted lo ha mencionado. O sea, hay congestión en las clínicas, hay déficit en los hospitales públicos, hay muy poca posibilidad de atención en los servicios de especialistas, porque no hay los suficientes recursos desde el punto de vista del recurso humano para atender a la población que requiere la asistencia de un especialista. Hay muchísimas dificultades, eso se evidencia, como usted lo dice, cuando el ciudadano siente que necesita el servicio y no lo recibe, ni de manera oportuna ni con calidad. Entonces, insisto, ese es nuestro reto y nosotros apoyamos al presidente Juan Manuel Santos para que estuviera en este segundo periodo y con él, con el gobierno, queremos concertar una salud de cobertura y de calidad para los colombianos. Doctor Hurtado, también van a trabajar conjuntamente, lo que tengo entendido, las comisiones séptimas de las dos corporaciones, no solamente del Senado, sino de la Cámara. Allí se van a encontrar con el doctor Álvaro Uribe Vélez, senador de la República, y quien fue el ponente de la Ley 100 y de algunas normas que nos rigen hoy a los colombianos. Sabemos que es la oposición del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pero pueden haber de algún modo, se pueden unificar algunos criterios teniendo en cuenta que pues se requiere la salud para los colombianos en este sentido en las dos comisiones. Pues William, yo pienso y aspiro a que este Congreso tiene que darle entierro a la Ley 100. O sea, llegó la hora de que la Ley 100 sufra la transformación y la derogatoria que nosotros queremos darle con una nueva ley para la salud para los colombianos. Lo que tiene que ver con materia de salud, yo creo que ya a la Ley 100 le llegó la hora. No conozco la posición del expresidente, del senador Uribe, me imagino que él va como autor y ponente de esa ley y la va a defender. Nosotros tenemos el convencimiento de que ha llegado el momento de darle entierro a la Ley 100, ya es un debate que se dará al interior de las comisiones y él me imagino que va a defender su pensamiento frente a eso, pero creo que el gobierno y el Congreso de la Unidad Nacional, que representamos la mayoría del Congreso, estamos totalmente decididos a dar una transformación en materia de salud, porque ya sabe usted que es imposible esperar resultados diferentes haciendo lo mismo, y llegó la hora de cambiar la Ley 100. Bueno, varias reformas se van a presentar al interior del legislativo de nuestro país por parte del gobierno, pero la reforma a la justicia, un tema que de algún modo ha sido muy debatido, no solamente al interior del Congreso, sino que posteriormente, recordémosle a los televidentes que pasó una reforma que posteriormente pues, no se pudo promulgar por los múltiples inconvenientes y los micos que de algún modo se le dieron al interior. ¿Qué piensa de esta reforma y si ya han tenido ustedes acercamiento como Partido Liberal y como miembros de la Cámara de Representantes en torno a esta reforma que va a presentar el gobierno del presidente Juan Manuel Santos? Bueno, la reforma a la justicia, igual que en el tema de la salud, está requiriendo de que la justicia sea una justicia que atienda las dificultades del ciudadano, una justicia cercana a la gente, con oportunidad. Desafortunadamente hoy el pueblo colombiano no siente que hay justicia oportuna y justicia para los ciudadanos colombianos. Entonces ahí también tenemos un reto muy grande de unas transformaciones. El Congreso anterior se enredó con la reforma a la justicia porque se involucraron unos ingredientes que tienen que ver directamente con temas de aforados, con temas de cortes, con temas que involucran directamente a los congresistas. Yo, que ya llevo 2 periodos en el Congreso de la República, estoy totalmente convencido que el Congreso es incapaz de autorreformarse. Entonces la reforma a la justicia hay que separarla con esos intereses que siempre salen al flote de los congresistas. Intereses personales. Intereses personales, intereses individuales. Yo el Congreso no lo veo con la capacidad de reformarse a sí mismo, entonces la reforma a la justicia va a fluir y va a tener un éxito en la medida en que de que los congresistas no nos involucremos con lo que tiene que ver con lo que afecta directamente al Congreso. Ya veo pues que quieren involucrar ahí temas como doble instancia para los congresistas, que la tenemos derecho a ella, no la tenemos en este momento, tenemos derecho a ella, pero que al momento de discutirla al interior del Congreso termina enredando un tema tan fundamental como es la reforma a la justicia. Uno no entendería eso, porque pues todos los distintos sectores en el mundo, no solamente en Colombia, pues, necesitan de doble instancia, ustedes no la tienen. Uno no entendería por qué el Congreso no tiene una doble instancia, solamente cuando lo juzga la Corte Suprema de Justicia, ahí se van, o el mismo Consejo de Estado, no sé, ¿no eso es un poquitico incoherente?
Sí, eso es un tema que la Constitución de 1991 no afrontó, digámoslo, con la responsabilidad que ameritaba, y hoy es un caso que está, digamos, creando muchísimas dificultades, pero yo creo que el mismo Congreso, en legislar en causa propia, es donde siempre nos hemos enredado. Entonces tiene que ser buscar un mecanismo alterno para subsanar ese inconveniente. Todos los seres humanos, todos los colombianos tenemos derecho a la doble instancia, pero insisto, si eso se mezcla con todos los temas de la justicia, se va a volver un problema. Se nos vuelve en un problema. Yo veo con mucho beneplácito el nombramiento pues, del nuevo ministro de Justicia, lo vemos que llega con el interés de reformar las cosas que no funcionan en la justicia, sea a través de una gran reforma o a través de algunas reformas que permitan, insisto, en que Colombia avance en la justicia. Uno de los factores generadores de violencia en Colombia es la falta de oportunidad y la falta de justicia y la exclusión del servicio de la justicia. Doctor Oscar, uno se queda aterrado porque el choque que se ha dado entre las distintas cortes ha sido siempre. No ha habido distintos sectores que no se enfrenten, el Consejo de Estado con la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura con la Corte Suprema. ¿Hay demasiadas cortes en Colombia? Nosotros necesitamos un país donde haya independencia de los poderes. Necesitamos un país donde haya una colaboración armónica entre los poderes, donde cada uno juegue su papel. Yo no creo que haya demasiadas cortes. En esa propuesta que está haciendo el gobierno y que también espera concertar con los congresistas, se habla de la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, que fue una de las propuestas también que afloró en el periodo anterior cuando se planteó la reforma a la justicia. Hay, digamos, voces de diferentes sectores que hablan sobre la necesidad de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, insisto, el gobierno tiene unas propuestas de equilibrio de poderes, nosotros vamos también como partido a participar muy decididamente en la discusión de esa gran reforma de equilibrio de poderes, de esa reforma política que requiere el país para buscar que la política en Colombia sea una política para la gente y no en servicio de unos pocos. Claro, la cooptación, eso ha sido un problema no solamente en la Corte Suprema, sino en el Consejo de Estado y en el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Eso de algún modo hay que reformarse, doctor Oscar Hurtado? Pues yo creo que no es una prioridad, yo creo que es un sistema interno que ha funcionado, digamos, de alguna manera. Lo que tiene decidido el gobierno, y yo creo que en eso va a tener el apoyo de nosotros, es limitar la participación de las Cortes en elección de funcionarios de período, de funcionarios públicos, como es el caso de la Procuraduría, de la Contraloría. En eso yo creo que hay un consenso casi que definitivo. En el tema de la cooptación no creo que haya pues ese consenso ni esa urgencia. El fiscal general de la Nación, el ministro de Justicia y el mismo Congreso de la República, debe ser un sector donde se unan todos para concertar una reforma que realmente le llegue al ciudadano de a pie. Pues la vez pasada, en el anterior periodo del Congreso, se trató de sacar adelante una reforma a la justicia con la participación de muchos sectores, de los diferentes sectores, no solo de la rama legislativa, sino desde el Ejecutivo, desde el Poder Judicial, y se involucró también la discusión con la academia y con el usuario, con el benefactor del tema de la justicia. Ahora vamos a intentar hacer lo mismo, una reforma concertada, consensuada, en la medida de las posibilidades. Usted sabe que el Congreso tiene una dinámica donde se abre la participación de todas las fuerzas, pero al final hay unas mayorías que definen lo que va a ser la reforma de la justicia. Doctor Oscar de Jesús Hurtado, gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa ¿Quién le sirve su ley? Muchas gracias, William, muy amable. A todos los televidentes les agradecemos inmensamente que nos vean en el canal del Congreso.